Buenos días, bienvenidos a esta presentación de la REILAC, la red eléctrica inteligente, una microred eléctrica inteligente experimental del Laboratorio de Automatización y Control, que es parte de la Escuela de Ingeniería Electrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Rosario. Yo soy Sergio Junco, uno de los docentes investigadores indicados aquí abajo, que todos hemos concebido, diseñado y construido con la participación de alumnos de ingeniería electrónica, principalmente a través de proyectos finales de carrera, esta microred eléctrica inteligente. Quienes estamos aquí en la primera línea somos quienes vamos a exponer sobre esta presentación y lamentablemente, bueno, queremos aquí rendirle homenaje al ingeniero Daniel Alba, lo vemos aquí en esta fotografía completamente a la derecha, junto con el ingeniero Joaquín Espeleta y conmigo mismo. El ingeniero Daniel Alba decía, ha sido clave para el desarrollo de la microred a través de sus grandes conocimientos técnicos en la construcción de convertidores electrónicos de potencia y a través de su diseño y la dirección de los alumnos de ingeniería que, como dije, participaron en su construcción. Aquí muestro un esquema simplificado, después lo vamos a explicar con mayor detalle, de la REILAC. Baste decir por ahora que está organizada o estructurada la red a través de estas barras que se ven acá, que son las líneas eléctricas. Esta es una de 300 voltios de continua, esta es una de 600 voltios de continua y esta es una alterna trifásica de 3x380 50 Hz, que tiene la posibilidad de conectarse a lo que está indicado acá, que es la misma línea trifásica de los mismos parámetros del edificio donde está albergado el laboratorio, el LAC. Es una red híbrida en múltiples sentidos, en el sentido, por ejemplo, de que tiene generación diversa. En este caso estamos mostrando solar, fotovoltaica y eólica. Hay dos generadores eólicos que son físicamente emulados, lo vamos a ver en detalle después. Estos son paneles realmente existentes. Estos contribuyen a la red de continua de 300 voltios a través de convertidores electrónicos de potencia controlados, y en la misma red de continua tenemos almacenadores de energía. O sea, acá arriba tenemos los generadores y aquí abajo indicados tenemos los almacenadores, un pack de baterías que se conecta directamente a la línea de 300 voltios, un volante de inercia, que es un almacenador de energía cinética rotativa, que a través de una máquina eléctrica que funciona alternativamente como motor o generador, según para dónde quiera enviarse el flujo de potencia, se conecta entonces a través de esta máquina y un convertidor electrónico a través de potencia a la red, un pack de supercapacitores, que son almacenadores con distintas características, como se va a explicar más adelante, directamente a través a la red, pero es decir, indirectamente a través del convertidor continua a continua. Tenemos cargas también. Por otra parte, la red de continua puede intercambiar potencia con la red alterna a través de estos convertidores que son bidireccionales, son continua, alterna, alterna, continua. Uno de ellos está en servicio solamente ahora, que permiten exportar o importar a la red de continua. Y también esta barra interna, en realidad esta barra interna aún no está operacional, estos dos, el que está operativo ahora se conecta directamente a la barra del edificio. Pero bueno, esta va a ser pronto nuestra barra interna de alterna, que está alimentada desde un sistema de generación eólica, nuevamente, esto es un emulador físico de una turbina eólica que alimenta un generador de alterna que a través de un convertidor, en este caso unidireccional alterna continua, que es un rectificador, genera una barra de 600 voltios, del cual nuevamente con un convertidor unidireccional de continua alterna, es el proceso inverso a este,
continua alterna, generamos la trifásica de 3x3 80-50 Hz con parámetros fijos regulados. Todo esto no están indicados acá, pero todos estos convertidores electrónicos de potencia tienen la posibilidad de comunicarse, lo cual está de alguna manera indicado aquí. Lo hacemos a través de una estación de trabajo que es una PC, digamos, con un panel de control. La organización de la presentación, someramente, primero vamos a discutir el nuevo paradigma en la generación y transmisión de energía eléctrica en oposición al paradigma tradicional. Este nuevo paradigma apunta a la red eléctrica inteligente global, dentro del cual, como un elemento de generación distribuida, pueden considerarse las microredes eléctricas inteligentes. Pueden funcionar de manera aislada, en ese caso no son parte de la generación distribuida, pero cuando están funcionando conectados a la red sí lo son, y aunque tengan cierta complejidad interna, debido a la gestión que se hace de su completitud, se lo pueden ver como una unidad de generación distribuida. En particular, nuestra red es una red bastante compleja, como yo dije, es híbrida por varias razones. Como ya lo dije también, es porque tiene generación solar y generación eólica. También se puede conectar a la red alterna del edificio, pero además su hibridez también se da en que hay almacenadores de energía de distinta naturaleza, como yo mostré, baterías clásicas electrolíticas, un volante de inercia y un pack de supercapacitores. Vamos a hablar de su constitución y propósito, describir sus componentes, las configuraciones particulares, y después vamos a volver sobre la topología completa, mostrar algunos resultados experimentales y después ahondar en algunos aspectos del control de la energía a través de los convertidores electrónicos de potencia, cómo se establecen las comunicaciones, todo lo cual permite gestionar el flujo de energía dentro de la red. La red eléctrica tradicional, digamos, está indicada de alguna manera con este esquema, que es un paradigma consolidado a mediados del siglo XX ya, donde hay grandes centrales generadoras, las hidráulicas, las térmicas, las nucleares, piensen ustedes, desde la cual la energía fluye a través de la red de transporte o transmisión a los consumidores que están en el otro extremo, digamos, pasando de la red de transporte a los consumidores a través de la red de distribución. Acá en la provincia de Santa Fe sería la EPE o la EPEC en Córdoba, por ejemplo, son los distribuidores que distribuyen precisamente en un nivel de tensión inferior a la transmisión que se hace en alta tensión. La conversión de alta tensión a media y baja se hace a través de transformadores. Pero destaco que el flujo de energía es esencialmente unidireccional y la generación y la transmisión debe adecuarse a la demanda, digamos, a cuánta potencia está demandada en cada momento. Entonces, la gestión es centralizada. La gestión centralizada la hace a alto nivel, la hace Camesa, que está ubicada acá cerca de Rosario, en Pérez, y es la demanda quien manda, lo que acaba de decir aquí. Hay muchos problemas con esto, como siempre cuando los sistemas crecen. Los principales son la saturación de las líneas de transmisión. Ustedes piensen, son como, quizás quien no conozca mucho electricidad no se da cuenta de una manera obvia, no es obvio para ellos, pero imagínense una autopista o un camino, una ruta, donde cada vez crece más el flujo de vehículos. Bueno, eso alguna vez satura. Acá lo mismo, el flujo de vehículos está representado por el flujo de energía y por unidad de tiempo en la potencia. Hacer nuevas líneas de transmisión es enormemente costoso y esto lleva la proliferación de generación que entra al sistema y de cargas a dificultades crecientes para asegurar la confiabilidad y la seguridad. Los costos siempre hay que verlos en términos absolutos y relativos, ¿no? Por ejemplo, acá en el norte de la provincia de Santa Fe hay algunos lugares donde hay déficit en los niveles de tensión o directamente no hay provisión de energía eléctrica de la red. Pero claro, si hay una poca densidad poblacional, tirar una línea hasta allá es muy caro en términos relativos al consumo que después va a haber.
Pero, por ejemplo, de otra manera, hay un potencial enorme, aprovechado también parcialmente, de energía solar en el noroeste argentino y otro de energía eólica en el sur, en la Patagonia. Pero tirar líneas a los grandes centros de consumo, que están acá mayormente en el litoral, Mendoza, Córdoba, es enormemente caro. Entonces, digamos que es muy interesante explorar la opción, y en realidad más que exploración está llevándose a cabo, de generar cerca de los lugares de consumo. Porque una característica de este paradigma consolidado es que los centros de generación, de alta generación, están alejados de los centros de consumo. Y ahí es donde entra la generación distribuida, y además hay interés y permite incorporar energías renovables y limpias al estar cerca de los centros de consumo. Hay mucha población y bueno, para evitar la contaminación local ya es bueno que haya utilización de energías renovables y limpias, y en general lo es, aunque se esté lejos de los centros de consumo, porque siempre va a haber polución al medio ambiente o degradación del medio ambiente. ¿Cómo es la generación distribuida? Digamos, la red que constituye junto a inteligencia de la red, la red eléctrica inteligente. Los flujos ya no son unidireccionales, la gestión ya no es descentralizada, y aquí hay de alguna manera un ejemplo. Siguen estando los generadores en gran escala, la transmisión sigue existiendo, pero ahora hay generación en mediana escala, del orden de los megavatios, cientos de megavatios, acá puede ser cercano a gigavatios, a nivel de, por ejemplo, distribución. Entonces aquí los flujos de potencia pueden ser aquí bidireccionales, ya no bajando desde una central de transformación hacia el consumo de manera unidireccional, sino como indican las líneas en azul, pueden estar revirtiéndose, e inclusive puede haber desde pequeños usuarios que pueden tener, no sé, digamos un hospital, un centro de una pequeña ciudad, un polo industrial, un polo tecnológico, que puede tener su generación propia. En determinado momento, cuando tiene exceso frente a su consumo, la puede estar inyectando a la red. Entonces ahora, cuando hacemos las cuentas, para que el sistema funcione correctamente, la generación tiene que igualar a la demanda, pero antes no había generación distribuida. La generación distribuida significa, hay que incluirlo en la ecuación, entonces hay que restarle a la demanda global la generación distribuida. Bueno, para que haya inteligencia no basta con esto, sino que tiene que haber comunicación entre todos los parámetros eléctricos de los distintos gestores, los gestores globales, como sería CAMESA, y los gestores locales, como serían los distribuidores, como la EPE, y los gestores de las unidades de generación distribuida, como podría ser un gestor de una micro red eléctrica que puede inyectar potencia a la red. Bueno, de aquí de alguna manera, ya lo dije, la red tiene que estar equipada con sistemas de información y comunicación, y este sería un esquema ideal de lo que sería la Smart Grid, con plantas de energía convencionales, micro redes eléctricas, vehículos eléctricos inclusive, que podrían estar en momentos de necesidad conectados a la red de distribución y proveyendo energía en vez de estar cargándose. Energías renovables se pueden incorporar. Esto podría ser en todos los niveles, ¿no? Puede ser en el nivel del esquema tradicional, pero también en el nivel del esquema distribuido. Y bueno, como dije, aquí, bueno, obviamente hay consumidores de todo esto, y tiene que haber comunicación y almacenamiento también, ¿no? El almacenamiento es esencial cuando hay generación renovable, como eólica y solar, porque esto está sujeto a los avatares del tiempo y del clima, pensando el tiempo en la corta escala de horas, y el clima, por ejemplo, a nivel estaciones, ¿no? Con esto, bueno, hay nuevos ingredientes, se agregan, que son estos que están indicados acá, al problema de la red, y permiten esto, mediciones, sistemas de información y comunicación, mejorar la supervisión, la protección y el control en tiempo real, lograr mayor eficiencia operativa de generadores y distribuidores, que participen, como decía ahí, las fuentes renovables, como está indicado en el gráfico, y
muy importante es que la generación local implica que hay menos inversión en la construcción de líneas de transmisión y por otra parte menos pérdidas, ¿no? Hay que pensar siempre que cuando se transmite energía hay pérdidas, porque el rendimiento no es 100%. Y se permite una gestión planificada y distribuida de la energía, es necesaria por otra parte, y esto, se habrán oído hablar, los usuarios ya no son solo consumidores. Si uno tiene unos paneles solares en el techo de su casa, por ejemplo, puede estar en algunos momentos vendiendo la energía al distribuidor. En general, los usuarios, al ser prosumidores, son los que determinan que haya un flujo multidireccional de potencia. Bueno, la provisión debe hacerse, es un requisito fundamental, confiable y segura de energía eléctrica, porque, digamos, la inyección sin control de los parámetros y de la estabilidad puede conducir a pérdidas de sectores de la red de distribución, inclusive de la red de distribución, o hasta un blackout total, ¿no? Todo el mundo recordará el gran blackout que hubo en España, creo que en abril de este año. ¿Cuál es el rol que juega una micro smart grid en el panorama de la generación distribuida? La generación distribuida es más que simplemente las micro redes, puede ser una gran central de generación clásica, inclusive tradicional, a nivel urbano, o puede ser una no tradicional, una red perdón, una central con generación solar o eólica. Bueno, la Smart Grid, ya lo dije, es una unidad con muchos componentes a su interior. La micro red eléctrica experimental RELA que yo le mostré antes muestra en ese caso, una cantidad bastante grande de componentes. No hace falta que tenga todo eso para hacer una micro red eléctrica inteligente, pero puede tenerlo. Entonces, ¿qué es una micro? Hay que decirlo porque claramente, porque cuando uno dice micro tiende a pensar que es muy pequeño, pero es muy pequeño, esto es relativo, ¿no? Podemos tener hasta 10 megavatios, inclusive más, 20 megavatios, por ejemplo. Desde una casa puede ir hasta un parque industrial, digamos, por ejemplo. Puede tener esos niveles de potencia, de generación de potencia. Y a pesar de que uno diga, 20 megavatios, hay que tener en cuenta que una central eléctrica tradicional pequeña tiene ya 100, es del orden de los 100 megavatios, ¿no? Y de ahí para arriba. Bueno, el funcionamiento puede ser aislado o en islas, también de otra manera, o interconectado con la red de distribución, y integra múltiples fuentes y globalmente, entonces ya dije, es un sistema de generación distribuida en sí mismo. Y la integración de variadas fuentes de energía renovable, fundamental, requiere almacenadores de energía, lo mencioné, por el hecho de la variabilidad del recurso eléctrico, ¿no? Porque si el sol cambia, basta que pase una nube, un rato se nuble y durante un tiempo, y o el viento amaina, tiene distintas velocidades en distintos momentos del día también. Entonces hay que tener almacenamiento ¿para qué? Para prever que cuando haya consumo y no haya generación, en la microred estoy hablando, tener de dónde sacar esa energía. Una opción es del almacenamiento propio de la microred. Si no la hay y uno no quiere dejar sin servicio a los usuarios de la microred, tiene que conectarse con el sistema de distribución, ¿no? Bueno, la microred requiere gestión de la energía y manejo de los flujos de potencia y control automático en tiempo real para asegurar estas demandas que hacen a la calidad de la producción de la energía. Estabilidad, o sea, estabilidad si estamos hablando de alterna, de los parámetros fundamentales que son frecuencia y tensión, que haya un reparto equitativo de las cargas y resolver una cosa fundamental cuando es una microred que puede funcionar como unidad de generación distribuida, que pueda resolver cómo pasar del modo aislado al modo conectado en la red o on-grid y viceversa. Y eventualmente si uno está vendiendo la energía o servicios al distribuidor, con contratos, digamos, tiene que el sistema automático tiene que ser capaz de satisfacer esos compromisos. Bueno, ¿cómo se manejan los flujos de potencia? Los convertidores electrónicos de potencia son básicamente sistemas que vinculan
dos tipos de líneas, puede ser una línea de continua y una línea alterna, o dos líneas de continua o dos líneas alternas, donde hay que pasar energía de un lado al otro, y normalmente los parámetros son distintos y variables en algún lugar, y generalmente para el lado del usuario hay que regularlos. Los convertidores tienen que regular los parámetros del lado del usuario fundamentalmente, y asegurar el flujo de potencia que reciban como consigna, que en muchos casos puede ser el máximo posible. Bueno, esto es más o menos lo mismo, así que lo voy a saltar, digamos, porque nuevamente la red eléctrica tenemos acá de distribución y todos los componentes que pueda haber en torno a la misma, en el caso de una microgrid, que digamos estaría visto como una unidad de generación distribuida si a través de, si está la microgrid, aquí se produce el intercambio de potencia de todos estos componentes alrededor de ella, pero si es una unidad de generación distribuida, se estaría conectando con esto que simboliza la línea de distribución a través de una interfaz de electrónica de potencia. Bueno, ahora vamos específicamente a la descripción de la RELAC. Bueno, vamos a ahondar un poquito más, quizás resumir las cosas que ya dije en general de las microredes y en particular cómo aplica eso a la microred eléctrica inteligente RELAC. El nivel de potencia de los componentes que le integran está en el rango del orden de 1 kilovatio hasta 20 kilovoltamperes, digamos. Y como ya dije, es híbrida, cosa que ya mencioné en detalle, porque hay dos tipos de generación renovable, porque hay tres tipos de tecnología de almacenamiento: batería, supercapacitor, volante de inercia. Y bueno, no explicité que la hibridez también responde a que hay dos tipos de red, una de continua y una alterna, pero bueno, eso fue mencionado. La inteligencia se logra porque está equipada con una capa digital, cuyo diseño, bueno, dice permitirá, pero permite todas estas cosas. La capa digital, no sé si habrán notado que en la primera presentación de la simplificada de la globalidad de la RELAC estaban los convertidores de potencia, y al lado había dos palabritas, una decía MCU y la otra CAN, MCU y CAN. MCU significa Microcontroller Unit o microcontrolador, y CAN es Control Area Network, que es un protocolo de comunicación. Las unidades de microcontrol, los microcontroladores, son los que permiten justamente controlar qué es lo que hace el convertidor. Lo que ya mencioné es determinar cuánta energía deja pasar de un lado para el otro y cómo regula los parámetros en sus bornes. Y tiene también la posibilidad, ese sistema de microcómputo, de comunicación, digamos, y de implementar un protocolo de comunicación CAN, lo cual está hecho, y eso permite que se pase información que está medida y contenida en los sistemas de los convertidores, entre ellos y a un nivel superior a la estación de trabajo, digamos, que también mencioné antes. Con esto se puede hacer supervisión y protección de la red a nivel sistémico. Estamos hablando de qué pasa con la red vista como una globalidad, y gestionar de manera planificada y controlar en tiempo real, o sea que acá hay una medición muestreada con una tasa de muestreo relativamente alta, digamos, la generación, el almacenamiento, el consumo de la energía y también el flujo multidireccional de potencia al interior de la red y bidireccional en su interacción con la red de distribución. Esto hace que nuestra microred, vista en su interacción con la red de distribución, pueda no solo absorber si fuera necesario, sino también entregar. Por lo tanto, no es solo un consumidor en el caso sería el caso de solo absorber, tomar energía de la red, y un proveedor sería un proveedor en el caso de entregarle, y por lo tanto eso se resume en el neologismo prosumidor.
¿Para qué la queremos a esta plataforma física? Bueno, podemos experimentar cuestiones en las cuales hacemos investigación aplicada, que es gestión energética y control en todos los niveles. En el nivel sistémico, hacer gestión significa, por ejemplo, si estamos conectados con la red, controlar cuánta energía intercambiamos, ya sea absorbiendo o entregando. Y si estamos en nivel inferior, digamos, jerárquico, digamos que no es el sistémico, sino ya a nivel de componentes, podemos hacer gestión, por ejemplo, de la batería, eh, digamos determinando su carga y descarga y la forma en que lo hace, porque eso es esencial, por ejemplo, no solo para tener energía asegurada, almacenada en la red, sino también para garantizar una vida útil mayor del sistema de batería y también gestionar otros almacenadores. A nivel control, en el nivel sistémico, por ejemplo, bueno, si tenemos en la red alterna, tenemos que asegurar los parámetros alternos, así que controlar tensión y frecuencia. Y a nivel de componentes, por ejemplo, es importante que haya un balance, digamos, de reparto equitativo de carga de los convertidores, que pueden ser porque son en general de distintos niveles nominales de potencia y conectados a la misma red hay que equilibrar equitativamente cuánto entregan. Eh, los componentes, bueno, ahora vamos a una descripción de los componentes, o sea, lo que ya mostré antes de manera global, un poquito más detallada. A continuación seguiremos con eso. Procedemos ahora a mostrar y explicar los diferentes elementos que conforman la red eléctrica inteligente del LAC y que se encuentran actualmente presentes en el laboratorio. Comenzamos por la barra de corriente continua. Esta barra permite la interconexión de elementos que pueden operar como generador de energía, consumo de energía o que admiten flujo bidireccional de energía. Un ejemplo de este último caso es el banco de baterías que se muestra en la figura de la derecha. El banco de baterías permite el almacenamiento de energía en forma química que luego puede ser transformada en energía eléctrica cuando las baterías suministran potencia a la barra de continua y también admiten el flujo inverso, es decir, tomar energía de la barra de continua y transformarla en energía química para su almacenamiento. Este banco de baterías se encuentra conformado por 22 baterías, cada una de las cuales tiene una tensión nominal de 12 voltios y una capacidad nominal de 7 amperes hora. En realidad, las baterías, cuando se encuentran completamente descargadas, tienen una tensión de aproximadamente 10,5 voltios y cuando se encuentran completamente cargadas, su tensión puede ascender hasta los 13,8 voltios. Bajo estas condiciones de baterías completamente cargadas, se obtiene que la conexión en serie de las 22 baterías nos da los 300 voltios aproximadamente de tensión nominal del bus de continua. Bajo esta condición de baterías completamente cargadas, además, tenemos un almacenamiento de aproximadamente 1850 vatios hora de energía o, lo que es lo mismo, unos 6,65 megajoules. En esta diapositiva se observa un sistema de generación de energía eólica de 2 HP. En la figura de arriba a la izquierda se observa una turbina eólica real, en la cual las aspas son las encargadas de convertir la energía cinética del viento en energía mecánica en el eje de la máquina. En el laboratorio no tenemos una turbina de estas características, sino que emulamos este comportamiento mecánico. Para lograr esta emulación, usamos la máquina eléctrica que se ve abajo a la izquierda de color azul, que es una máquina trifásica de inducción, jaula de ardilla, comandada por un variador de frecuencia industrial. Este variador de frecuencia a su vez se controla desde una interfaz de usuario que se ve en la PC a la derecha. En esta interfaz de usuario se pueden configurar diferentes condiciones de viento y otras condiciones de operación y así lograr emular diferentes escenarios a nivel de laboratorio. Una vez que tenemos la potencia mecánica disponible en el eje de la máquina, el siguiente paso es convertirlo en energía eléctrica, para lo cual se emplea
la otra máquina que se ve en la figura de color gris, también una máquina de inducción trifásica. Esta máquina opera como generador, convirtiendo la potencia mecánica en potencia eléctrica. Para poder operar, necesita de un convertidor electrónico de potencia, que en este caso está conformado por las placas que se observan en el interior del gabinete sobre las máquinas. Este convertidor de potencia provee la corriente de magnetización a la máquina de inducción que opera como generador y a su vez permite convertir la potencia eléctrica de salida de este generador, que está bajo la forma de corriente alterna trifásica, de frecuencia variable a su vez debido a la velocidad variable de operación del eje, en potencia eléctrica bajo la forma de corriente continua. Esta potencia eléctrica en corriente continua es inyectada al bus de continua que veníamos explicando antes. De esta manera se puede suministrar corriente continua a las cargas conectadas a dicho bus o bien cargar las baterías, que son el principal almacenador de energía de este bus. Cabe mencionar también que el convertidor de potencia dentro del gabinete es de diseño propio del laboratorio, utilizado a su vez en otros proyectos, no necesariamente solo los sistemas de generación de energía eólica. Esto es posible porque en el laboratorio programamos el microcontrolador que comanda este convertidor de potencia, el cual a su vez lo podemos conectar a la capa de supervisión mediante comunicación CAN. Continuando con los equipos de generación de energía eléctrica y continuando con la barra de continua, vamos a ver ahora el sistema de generación fotovoltaico de la red LAC. En el LAC tenemos un conjunto de paneles solares en el techo de las instalaciones, como se observa en la figura de abajo a la derecha. Estos paneles solares se encuentran agrupados en dos juegos, cada uno de los cuales trabaja a una tensión nominal de 250 voltios y puede producir una potencia eléctrica pico de 1,5 kilovatios. Esta potencia pico se obtiene bajo condiciones de máxima radiación luminosa de 1000 vatios por metro cuadrado, correspondientes a un día pleno sol y con los paneles orientados directamente hacia el sol. Cuando las condiciones de radiación luminosa son menores, el sistema opera de igual manera, solo que produciendo una potencia menor. Habíamos comentado que la barra de continua trabaja a una tensión de 300 voltios. Sin embargo, los paneles trabajan siempre a una tensión menor, de alrededor de 250 voltios, como comentamos. Esta problemática implica que los paneles no pueden conectarse de forma directa a la barra de continua. Es necesario intercalar en el medio un equipo que adapte los niveles de tensión. Por otro lado, es necesario operar los paneles de tal manera que trabajen en un punto de operación que maximice la extracción de potencia eléctrica. Para lograr estos dos objetivos, el de la adaptación de tensiones y el de operar los paneles en su punto de máxima potencia, se diseñó y construyó el convertidor de potencia que se observa en la figura de arriba a la izquierda. Este convertidor de potencia es un convertidor conmutado de tipo boost. El hecho de ser conmutado le permite operar con una alta eficiencia de conversión, en general superior al 95%. El hecho de ser boost permite que eleve tensión de la tensión de los paneles a la tensión de la barra de continua. Continuamos mostrando equipos que conforman la barra de continua de la red LAC. Hasta ahora hemos mostrado el principal almacenador de energía, que es el banco de baterías de plomo ácido. Hemos mostrado también los principales generadores de potencia eléctrica que aportan a esta barra, como puede ser el sistema de conversión de energía eólica y el sistema de generación fotovoltaica. Otros elementos importantes de la barra de continua son otro tipo de almacenadores de energía que tienen un objetivo similar, pero características diferentes que el almacenador principal. En este caso, lo que observamos en la figura de la derecha es
un sistema de volante de inercia que almacena energía bajo la forma de energía cinética de rotación. Para explicar cuál es el objetivo de este almacenador de energía, planteémonos una situación en la cual la barra de continua se encuentra alimentada por su almacenador principal de energía, sus baterías, y una carga eléctrica ingresa intempestivamente a la barra, como puede ser una carga resistiva pura, por ejemplo. Si esta carga es de bajo valor óhmico, es decir, una carga grande, va a producir un escalón de corriente importante. Debido a la resistencia interna de las baterías, este escalón de corriente se traduce en una caída de tensión de la barra de continua. Esta caída de tensión va a ser intempestiva y puede ser disruptiva para otros equipos conectados a dicha barra, debido a que la tensión cae en forma abrupta, como un escalón. Bueno, necesitamos mitigar esta situación, para lo cual se incorporan otros almacenadores de energía además de las baterías, como puede ser este volante de inercia. Esa caída de tensión en forma de escalón se puede pensar que posee una componente en régimen permanente, que es el nuevo valor de tensión menor que antes, mientras la carga resistiva permanezca conectada, por ejemplo, y también posee componentes de media y alta frecuencia, que conforman el flanco de descenso de la tensión. Este almacenador de energía conformado por un volante de inercia tiene el objetivo de mitigar las componentes de media frecuencia de ese escalón de tensión producido por la entrada de una carga eléctrica. Es también importante mencionar que un escalón de tensión pero en sentido opuesto se va a producir por la salida de esa carga eléctrica. Cuando esa carga eléctrica deje de consumir corriente, lo hace en forma intempestiva, provocando en este caso un escalón en ascenso de la tensión del bus de continua. El almacenador de energía conformado por el volante de inercia tiene el objetivo de detectar este cambio en la tensión y suministrar potencia eléctrica o tomar potencia eléctrica de la barra de continua para intentar mitigar el escalón de tensión que se produce debido a la entrada o salida intempestiva de una carga. Cuando ingresa una carga eléctrica que toma corriente, el volante de inercia transitoriamente suministra potencia eléctrica a la barra de continua. Y el caso contrario ocurre cuando una carga sale. En ese caso, el volante de inercia toma potencia, transformándola en energía mecánica. El volante de inercia se encuentra constituido por una máquina de inducción trifásica, que es de tipo jaula de ardilla, de color gris en la figura, el volante de inercia propiamente dicho en color negro, y un convertidor de potencia que se observa dentro del gabinete. Es el mismo convertidor, mismo tipo de convertidor que el que explicamos en el caso del emulador de turbina eólica. Este equipo fue probado entregando y absorbiendo picos de hasta 4 amperes del bus de continua, ayudando a mitigar esos transitorios de tensión. El último de los elementos que incorporamos a la barra de continua de la REILAC es también un equipo almacenador de energía, en este caso basado en supercapacitores. El objetivo de este equipo almacenador de energía es similar, análogo al objetivo del volante de inercia, que es suprimir o ayudar a suprimir los transitorios de tensión que ocurren en el bus de continua cuando ingresan o salen cargas en forma intempestiva. La diferencia es que este equipo, al estar conformado exclusivamente por elementos eléctricos, en lugar de electromecánicos, posee una dinámica mucho más rápida que el volante de inercia, permitiéndole mitigar frecuencias más altas en estos transitorios mencionados. El equipo es en esencia similar al volante de inercia, excepto que el elemento almacenador de energía, en lugar de ser una masa rotante, es un conjunto de supercapacitores.
que se acoplan a la barra de continua a través de un convertidor de potencia continua, que es el mismo equipo mostrado para el volante de inercia, solo que en este caso opera como un conversor continua en lugar de continua alterna. El banco de supercapacitores se encuentra conformado por 90 supercapacitores de 360 faradios y 2,7 voltios cada uno. Estos capacitores están en serie, produciendo una capacitancia equivalente de 4 faradios y permitiéndoles trabajar a una tensión nominal de unos 240 voltios. Estos capacitores, cuando el sistema arranca, se cargan tomando potencia del bus de continua, de la misma forma que el volante de inercia debe tomar potencia para arrancar y comenzar a rotar en el caso anterior. Y tal como el volante de inercia se estabiliza en una velocidad de rotación de stand-by, estos capacitores se estabilizan en una tensión de stand-by a la espera de, transitorios que mitigar en el bus de continua. Debido a que por cuestiones de implementación técnica estos capacitores pueden operar hasta una tensión máxima cuando deben tomar potencia de la barra de continua y hasta una tensión mínima cuando van a suministrar potencia a la barra de continua, la energía disponible en los capacitores cuando están en stand-by es de unos 72 kilojoules. Presentamos ahora un convertidor de continua alterna de 3 kVA de potencia nominal. Este equipo permite vincular la barra de corriente continua, que veníamos mencionando anteriormente, con la barra de corriente alterna trifásica de 380 voltios de tensión nominal de la REILAC. Actualmente este equipo opera como un inversor, es decir, que transforma potencia eléctrica bajo la forma de corriente continua en potencia eléctrica bajo la forma de corriente alterna, en este caso trifásica, representada por una terna de tensiones simétricas y equilibradas. La potencia ingresa del lado de la barra de continua hacia el convertidor de potencia conformado por las placas de color verde en la parte superior derecha del gabinete. Esta potencia de continua ingresa al bus de continua del convertidor conformado por los capacitores que se observan en color negro sobre estas placas verdes. Este convertidor de potencia posee las llaves electrónicas, transistores IGBT, que conmutando en alta frecuencia y en forma controlada, producen a su salida una terna de tensiones trifásicas, simétricas y equilibradas. En realidad, las tensiones a la salida del convertidor de potencia no son sinusoidales puras, sino que resultan en un conjunto de ondas cuadradas que deben ser filtradas. Este filtrado se produce mediante los inductores y los capacitores que se observan en la parte inferior izquierda del gabinete. Aguas abajo de los mismos, ahora sí las tensiones resultan prácticamente sinusoidales puras. Estas tensiones son inyectadas a la barra de alterna o bien a la carga aislada por medio del transformador que se observa en la parte inferior del gabinete, inferior al centro. Este transformador cumple un doble propósito, que es el de adaptar los niveles de tensión en alterna y también proveer aislación galvánica para proveer mayor seguridad en la operación del equipo. Se observan también algunos elementos adicionales. En la parte superior izquierda se observan dos contactores, elementos de maniobra, que permiten conectar el equipo tanto a carga aislada como a la barra de alterna de la REILAC. Se observan también elementos que forman parte de las mediciones, como pueden ser los transformadores de tensión y los transformadores de corriente. A continuación vamos a mostrar los equipos de mayor potencia de la REILAC. En este caso se trata de un emulador de turbina eólica de 30 HP asociado a un sistema de conversión de energía eólica de 20 kVA. El sistema de emulador de turbina es análogo al ya explicado para el caso de 2 HP, solo que con un orden de magnitud más de potencia.
Se encuentra conformado por una máquina trifásica de inducción de 30 HP, que es la de color gris abajo a la izquierda. El objetivo de la misma es, en su eje, emular el comportamiento mecánico de la turbina eólica. En el caso del conversor de 20 kVA, la diferencia fundamental con el ya explicado de 2 kVA anteriormente no es solo que es un orden de magnitud de potencia más grande, sino que en este caso la máquina empleada es un generador sincrónico de 20 kVA de potencia nominal. Debido al incremento de potencia con respecto a los equipos ya mostrados, no se utilizan los mismos convertidores de potencia que en esos casos, sino que se utilizan los mostrados en la figura del centro. En la figura del centro a la izquierda se observa el convertidor de potencia del emulador de turbina eólica de 30 HP. Se trata originalmente de un variador de frecuencia industrial de la firma Allen-Bradley, al cual en el laboratorio de automatización y control se le hizo ingeniería inversa para comprender su funcionamiento. Se rescató toda la etapa de potencia, se removió su sistema de control y se implementó un sistema de control propio del LAC. Está representado en este caso este sistema de control propio por la placa de color amarillo en el centro de este convertidor. Esta placa de control posee un microcontrolador, el cual podemos programar, como ya se ha explicado también para los convertidores de potencia más pequeños anteriormente, permitiendo emular de esta manera las curvas estáticas y el comportamiento dinámico de diversas turbinas eólicas. Para convertir esta potencia mecánica a eléctrica, tenemos, como ya dijimos, el generador sincrónico de 20 kVA, trifásico. En este caso se trata de un generador con excitación de tipo brushless, sin escobillas, la cual requiere de una alimentación de corriente continua. Es decir, hay que inyectar corriente continua en el sistema de excitación sin escobillas para que este sistema provea de corriente continua al rotor de la máquina principal. Para proveer de corriente continua y poder controlar esa corriente continua del sistema de excitación del generador, se diseñó y construyó el tablero que se observa en el centro de la imagen, al lado del convertidor, a la derecha del convertidor del emulador ya explicado. En este tablero hay diversas placas electrónicas. Una de ellas es una fuente de corriente controlada de 2 amperes máximo de corriente para suministrar a la excitación del generador, y esta corriente se puede controlar mediante una comunicación de 4 a 20 miliamperes. También se observa en este tablero, en la parte superior, otra placa de circuito electrónico. En este caso se trata de una placa de protección. Esta placa es necesaria porque, de existir cualquier falla o contingencia en la operación del generador, es necesario frenar la producción de potencia en corriente alterna lo más rápido posible. Esta placa de protección censa las tensiones de estator del generador y verifica que se encuentren dentro de los rangos aceptables de operación. También permite recibir desde los sistemas de control señales de falla externa. Ante cualquiera de estos eventos, el sistema activa una protección que se llama crowbar, que cortocircuita la excitación del generador, que es la manera más rápida de llevar las tensiones de salida del estator a cero o a niveles muy bajos. A la derecha del tablero explicado, a su vez en la parte derecha de la figura central, se observa el convertidor de potencia utilizado con el generador de 20 kVA. El objetivo de este convertidor de potencia es transformar la salida de potencia en corriente alterna de este generador sincrónico en potencia de corriente continua. ¿Por qué es necesario hacer esto? El motivo principal es que, como el eje del generador
y a su vez el eje de la turbina eólica funcionan a velocidad variable, lo cual es necesario para el máximo aprovechamiento del recurso eólico, la salida entonces de potencia bajo la forma de corriente alterna trifásica de este generador sincrónico es de frecuencia variable, lo cual entonces no puede ser inyectado a la barra de corriente alterna de la REILAC. Debe ser primero convertida en corriente continua. Esta corriente continua conforma la barra de 600 voltios de la que se habló anteriormente. El convertidor de potencia utilizado también surge originalmente a partir de un variador de frecuencia industrial, Allen-Bradley, similar al utilizado en el sistema de emulación de turbina eólica. De manera análoga, se removió la placa de control original, se construyó una propia en el laboratorio, la cual posee un microcontrolador programado para operar este convertidor de potencia. El convertidor de potencia junto al generador sincrónico forman un rectificador trifásico de tipo boost. Este rectificador es el que logra la conversión de potencia alterna a potencia en continua para suministrar a la barra de continua de 600 voltios. Logra también el objetivo de absorber corrientes sinusoidales prácticamente puras, evitando así bajo factor de potencia debido a corrientes de distorsión típicas de rectificadores a diodos o a tiristores, y permite operar el generador sincrónico a un factor de potencia deseado, optimizando así todas las condiciones de operación del generador sincrónico. Continuando con la explicación del sistema de conversión de energía eólica de 20 kVA, en la diapositiva anterior habíamos concluido la misma con que teníamos la potencia eléctrica disponible bajo la forma de corriente continua, conformando el bus de 600 voltios de corriente continua. Si bien esta potencia podría ser utilizada en corriente continua, resulta beneficioso en la REILAC transformar la misma en corriente alterna para su empleo con carga aislada o para su inyección a la barra de corriente alterna trifásica de 380 voltios de tensión nominal presente en esta red. Para transformar la potencia bajo la forma de corriente continua a 600 voltios en corriente alterna, es necesario contar con el equipo que se muestra en esta diapositiva, que es un inversor de 20 kVA. Este inversor es análogo al ya explicado anteriormente de 3 kVA, con la diferencia del incremento prácticamente de un orden de magnitud en la potencia nominal y el dimensionamiento de sus componentes. Este convertidor recibe la potencia en forma de corriente continua en su barra de corriente continua que se observa arriba a la izquierda de la imagen de color amarillo que sostiene los capacitores de dicho bus de continua. Estos capacitores, esta barra de continua, se encuentra conectado a los switches, a los interruptores que son de tipo IGBT, que en forma análoga al inversor ya explicado, conmutan en alta frecuencia y conforman una terna trifásica simétrica y equilibrada de tensiones en su salida. Esta terna trifásica en realidad todavía no es de forma de onda sinusoidal debido a la operación en conmutación de estas llaves, por lo tanto estas tensiones deben ser filtradas, para lo cual se emplean los inductores que se observan en la parte inferior izquierda del tablero y los capacitores que se observan en la parte derecha aproximadamente al centro, arriba del transformador. A la salida de estos capacitores las tensiones ya son de forma sinusoidal prácticamente pura y pueden ser utilizadas, como ya se mencionó, para suministrar potencia a una carga aislada o para suministrar potencia en sincronismo a la red de alterna de 380 voltios. Para ello, primero pasan por un transformador necesario para adaptar los niveles de tensión.
y también para proveer aislación galvánica, dando así mayor seguridad en la operación de este equipo. Ese transformador es el que se observa en la parte inferior derecha del gabinete. Para poder elegir si suministrar a carga aislada o a la barra de alterna, se necesitan elementos de maniobra conformados por dos contactores, en la parte derecha aproximadamente al centro de este tablero, y también se observan un conjunto de interruptores termomagnéticos para accionamiento manual y automático en el caso de fallas. También se observan los transformadores de tensión y los transformadores de corriente, que permiten tomar las mediciones de estas magnitudes necesarias para efectuar el control. El control de este convertidor es efectuado por una placa de control de diseño propio, que es la que se observa en color verde al centro y a la izquierda, cerca del bus de corriente continua. Hasta aquí hemos presentado los equipos de generación de energía eléctrica de la REILAC a partir de fuente solar fotovoltaica o de fuente eólica. Hemos presentado los equipos de almacenamiento de energía, electroquímica, electromecánica, electrónica. Y para finalizar la presentación de los elementos físicos de la REILAC, pasamos ahora a mostrar la carga eléctrica más importante de esta red. Es una carga conectada a la barra de corriente alterna de la REILAC, de tipo RLC, resistiva, inductiva y capacitiva, con una potencia nominal de 15 kVA. La disposición física de estos elementos, de las cargas, se observa en la fotografía de abajo a la derecha, donde se observa un gabinete compuesto por 4 secciones. Las 3 secciones a la derecha es donde se ubican las cargas propiamente dichas. Sobre el gabinete, en la parte superior, se observan los bancos de resistencias que se encuentran en la parte superior y fuera del gabinete para facilitar la disipación de calor que producen estas resistencias. En el interior de los gabinetes, en la parte inferior, se observan las cargas inductivas. Sobre las mismas se observan las cargas capacitivas y aproximadamente al centro se observan los interruptores que permiten conectar y desconectar estas cargas resistivas, inductivas y capacitivas. Estos interruptores no son mecánicos, como ser un contactor o un relé, sino que son electrónicos. Son relés de estado sólido. También se observan llaves termomagnéticas para accionamiento manual o para protección en el caso de sobrecorrientes o cortocircuitos. Todas estas cargas pueden ser accionadas en forma local sobre el propio tablero de control o en forma remota. Para ello, a la izquierda se observa un PLC Siemens y un conjunto de elementos de comunicación y de interfaz de usuario. Estas cargas nos permiten probar el resto de los elementos de la REILAC y el hecho de poder activar o desactivar las cargas RLC en forma escalonada nos permite manejar diferentes niveles de potencia, tanto activa como reactiva, inductiva y capacitiva. Finalmente, para ilustrar otras de las cargas eléctricas presentes en la REILAC, mostramos en la imagen uno de los tableros didácticos utilizados en las asignaturas dictadas por el Laboratorio de Automatización y Control para la enseñanza del empleo de PLCs y variadores de frecuencia industrial. El laboratorio cuenta con 6 tableros, como el mostrado en la figura, cada uno de los cuales posee un pequeño motor de inducción trifásico, jaula de ardilla, comandado por un variador de frecuencia industrial, controlado todo por un PLC de la línea Siemens. Después de la descripción detallada de cada uno de todos los componentes, volvemos a mostrar aquí el panorama global que con este esquema simplificado de la REILAC que presentamos al comienzo.
Aquí, bueno, yo había mencionado que hay comunicación vía CAN, acá están los acrónimos al lado de los convertidores, donde están también indicados que aquí hay MCU que los controlan. Y a través de, bueno, la comunicación es cableada entre ellos y también hay fundamental para poder hacer una gestión global a través de la estación de trabajo, comunicación vía CAN y Ethernet. Ahora, digamos, vamos a pasar pasamos ahora a mostrar algunos resultados experimentales para tener una idea del comportamiento de la microred. Prácticamente todos los equipos que conforman la REILAC fueron diseñados dentro del laboratorio con ayuda de los docentes y de los alumnos que en el laboratorio realizan sus proyectos finales de carrera, típicamente en las áreas de ingeniería eléctrica y electrónica. Una parte esencial de estos proyectos es la validación experimental sobre el final de los mismos, del funcionamiento de los equipos y de la verificación de los requerimientos planteados inicialmente para los mismos. Mostrar los resultados experimentales de todos los equipos mencionados sería muy extenso, por lo tanto, vamos a mostrar simplemente un par de resultados experimentales para un par de los equipos mencionados. En la presente diapositiva se observa uno de los ensayos de validación de funcionamiento del banco de supercapacitores. En la figura de la izquierda se observa una perturbación en la tensión de la barra de corriente continua de 300 voltios debido a la entrada de una fuerte carga resistiva. Se observa que la tensión venía en un nivel de unos 277 voltios. Al ingresar la carga, la tensión cae unos 20 voltios, lo cual es una perturbación muy grande, alrededor de un 10% de la tensión nominal de la barra, para luego retornar a un valor cercano al nominal. Esta perturbación puede ser muy disruptiva para el funcionamiento de los restantes equipos conectados a la barra de continuo. Es así que el banco de supercapacitores se propone mitigar en todo lo posible esta perturbación en la tensión del bus. En la figura central se observa la misma perturbación, pero con el banco de supercapacitores actuando y mitigando en gran medida esta perturbación. Se observa que ante la entrada de la misma carga resistiva, la tensión se mantiene prácticamente constante e imperturbada. Finalmente, en la figura de la derecha, se observa el proceso completo por el cual el banco de capacitores, luego de contrarrestar esta perturbación, toma energía eléctrica de la barra de continua, pero en forma más lenta y controlada para restituir su nivel de tensión nominal. Finalmente, mostramos en esta diapositiva algunas pruebas realizadas como parte del proceso de comprobación de funcionamiento del inversor de 20 kVA explicado anteriormente. En la parte superior de la diapositiva se observa un esquema eléctrico del conexionado de los elementos que constituyen este inversor. En la parte inferior, algunas capturas de osciloscopio. La captura de la izquierda muestra el ripple de corriente en el primario del transformador. Esta magnitud es de interés porque ese ripple de corriente es uno de los parámetros de diseño del filtro, cuyo bloque se observa en el esquema de la parte superior. Abajo y al centro se observa la captura de osciloscopio de dos de las tres tensiones de salida del inversor. Se observa correctamente un desfasaje de 120 grados y que las mismas son de igual amplitud. Finalmente, abajo y a la derecha se observa la forma de onda de corriente de una de las líneas de salida del inversor.
Podemos observar que las formas de onda de tensión y corriente de salida del inversor son prácticamente senoidales puras, pero no perfectamente senoidales puras. El análisis de distorsión armónica es objeto de futuros proyectos dentro del laboratorio y dentro de las tareas de investigación en la REILAC. En forma similar se puede mencionar que los restantes proyectos también durante su etapa final de experimentación arrojan resultados que son dignos de posterior análisis dentro del laboratorio como parte de proyectos de investigación o subsecuentes proyectos finales de carrera. En esta diapositiva se muestra un esquema general de la red que está organizado jerárquicamente. En la parte inferior, en el recuadro rojo, se muestran los componentes físicos que componen la red y que ya se fueron mencionando, entre los cuales se encuentra un banco de baterías, un arreglo de paneles solares, un tándem de emulador y generador eólicos, un volante de inercia y un banco de supercapacitores. Estos están conectados a una barra de 300 voltios de corriente continua. Y luego tenemos una segunda barra, en este caso de alterna, a la cual están conectados un segundo tándem de emulador y generador eólicos y un armario de cargas programable RLC. Por último, a la derecha se muestra una tercera barra, también de alterna, de 3x380, a la cual se puede conectar todo tipo de cargas de alterna. Acá, por ejemplo, se muestra una bomba y un equipo didáctico. Cada uno de estos dispositivos físicos se conecta a la respectiva red a través de un convertidor electrónico de potencia que controla el flujo de energía entre el dispositivo y la respectiva barra. Estos dispositivos, convertidores electrónicos de potencia, pueden ser convertidores continua-continua o continua-alterna, según el caso. Y también a su vez pueden ser unidireccionales, como en el caso del convertidor de los paneles solares, dado que los paneles siempre generan y nunca absorben, o pueden ser bidireccionales, como es el caso de cualquiera de los almacenadores que por su naturaleza deben entregar o recibir potencia según la situación de trabajo. El conjunto de todos los dispositivos con sus respectivos convertidores forman el nivel más básico de la red, que se denominó acá nivel 0 o nivel de campo. En este nivel es en el que se intercambia realmente la energía de la red, pero luego se pueden a su vez distinguir otros niveles donde ya lo que se intercambia de alguna manera es información. Por ejemplo, en el nivel 1, que es el inmediato superior, encontramos los dispositivos electrónicos que controlan o comandan cada uno de los convertidores y que en su mayoría en este caso son microcontroladores. Acá están por sus siglas en inglés, Microcontroller Unit, unidad de microcómputo, pero también en algunos casos pueden ser, por ejemplo, controladores lógicos programables o PLCs. Como su nombre indica, el nivel de control es el encargado de comandar o controlar los dispositivos electrónicos, lo cual típicamente se traduce en definir las señales de disparo de los transistores, de manera que cada uno de los convertidores opere en un punto de trabajo deseado, por ejemplo con determinado flujo de energía desde o hacia el dispositivo, según el caso. A su vez se contempla también que los dispositivos pueden intercambiar información entre sí, pero siempre con objetivos de control, es decir, que la información que se intercambiaría en este caso es información de bajo nivel. Por ejemplo, en nuestra red, un ejemplo de este tipo de información es la corriente de las baterías, que es una variable de bajo nivel, pero que interesa a todos los dispositivos o a la mayoría de ellos, dado que, por ejemplo, hay que respetar la corriente máxima de carga y esta está determinada por la suma de las corrientes que aportan los distintos dispositivos y por ende es necesario algún tipo de intercambio de información para lograr un control adecuado.
En un nivel superior a ese, que acá se definió como nivel 2 o nivel de aplicación, se puede dar un nivel de abstracción superior en el cual, por ejemplo, desde una estación de trabajo puedan comandarse distintos dispositivos. La comunicación en el nivel 1 que mencioné antes se realiza a través de una red CAN u otras redes de campo de características similares, mientras que en el nivel 2 ya estamos en el mundo informático. A través de un convertidor CAN USB llegamos al conocido protocolo USB y las aplicaciones que dan nombre al nivel se ejecutan directamente en una computadora de escritorio. Esta computadora da acceso a la posibilidad de operar cada uno de los equipos de manera centralizada, pero todavía no de manera coordinada, sino individualmente cada uno. Si queremos hablar ya así de gestión coherente y unificada de todos los equipos, ya pasamos al último nivel de abstracción, que es el de supervisión. Aquí es donde se definiría la estrategia general de control de la red, por ejemplo, qué dispositivos deben generar o almacenar energía en cada momento, y otro tipo de consideraciones que ya hacen a la red en su conjunto. Y por supuesto puede a su vez pensarse en, como está dibujado acá, una gestión que ya ocurra de manera remota. Por ejemplo, desde computadoras otras computadoras de la red local o incluso a través de Internet. Podemos pensar entonces que existen dos subredes que coexisten dentro de la red eléctrica inteligente o que la componen. Una es la red eléctrica, que estaba representada en el nivel inferior de la figura anterior y que, como dije, es donde ocurre realmente el intercambio de energía o de potencia en esa red. Y luego hay un nivel superior que podemos llamar en términos generales red de comunicación, que es donde ocurre de alguna manera el intercambio de la información. Y la interfaz entre ambas está dada por los controladores de cada uno de los convertidores electrónicos. En nuestro caso, como dije, en su mayoría son microcontroladores. Y estos tienen varios papeles clave que se enumeran ahí. Controlan los convertidores, como dije, intercomunican los convertidores entre sí dentro del nivel 0, o sea, con información de campo y de control en los casos que sea necesario, y a su vez comunican cada uno de los convertidores con el nivel superior de aplicación o de supervisión. De una manera más gráfica podemos pensar que existe una barra común, de nuevo, donde ocurre el intercambio de energía. Dice barra en singular, pero en nuestro caso ya sabemos que hay de continua y de alterna, o sea, puede haber más de una, pero en definitiva donde ocurre el intercambio físico de energía. Y a esa barra o barras están conectados una cantidad de componentes compuestos cada uno por un procesador de energía, por ejemplo, un panel fotovoltaico y un convertidor electrónico de potencia. Y cada uno de esos componentes constituye a su vez a nivel lógico un nodo de una red de comunicaciones. Y cada uno de esos nodos, como ya vimos, de nuevo esto es lo mismo con una representación gráfica distinta, intercambia datos de planta y de controlador con otros nodos, pero a su vez y sobre todo intercambia datos de la planta y consignas de control con un nivel sistémico de supervisión, protección y gestión de la energía. Dicho de otra manera, cada uno de los nodos, con sus respectivos componentes, le dice al nivel
jerárquico superior cuál es la situación actual, es decir, cuáles son los datos de planta, qué variables se miden y demás. En función de eso, el nivel sistémico determina una consigna de control, es decir, dónde le gustaría que fuera a parar el punto de trabajo del sistema. Y luego los nodos a su vez ejecutan esas consignas de control y controlan, valga la redundancia, los convertidores de manera de lograr el punto de trabajo deseado. Acá se muestra una tercera representación de la misma idea, donde se muestran por un lado un eje horizontal, que es el de flujo de energía, como venimos repitiendo, donde hay una fuente o carga o almacenador o la misma red, y del otro lado hay una barra que de nuevo puede ser de continua o de alterna, y entre ambos se encuentra un convertidor electrónico de potencia, que dentro de esta lógica se puede pensar como una especie de modulador de la transferencia de energía. Entonces, en definitiva, los convertidores electrónicos lo que hacen es determinar cuánta potencia fluye desde o hacia la red y desde o hacia los componentes físicos, que como dije pueden ser fuentes, cargas, almacenadores o la propia red eléctrica. Y en el otro eje tenemos un flujo de información, es decir que a través de la red de comunicaciones se reciben, como dijimos, consignas y se envían datos de campo. Entonces, digamos, en este esquema, como dije, tenemos un convertidor que hace las veces de modulador del flujo de energía, y ese modulador está a su vez interactuando con el resto de la red a través de una red de comunicaciones, ¿no? Entonces recibe instrucciones a través de esa red de comunicaciones y envía datos a esa red de comunicaciones, y cerrado ese lazo se define cuál debe ser la modulación justamente de este convertidor que actúa como modulador. En particular, en nuestra red la mayor parte de la comunicación de campo ocurre a través de un buscán, que es un protocolo de comunicaciones industriales específico. Se seleccionó fundamentalmente por su resistencia al ruido. Y como dijimos, bueno, cada convertidor se constituye en un nodo de esa red de comunicaciones e intercambia datos de planta y de consignas a través de la red. Y a su vez pueden conectarse a ese buscán estaciones de trabajo, o sea, computadoras, PCs, y eso se hace a través de un convertidor CAN USB. El diagrama general que vimos antes de los convertidores como moduladores de la transferencia de energía se puede particularizar entonces para un tipo de comunicación en particular, que es la comunicación CAN, y es la que se utiliza principalmente en nuestra red, y también podemos particularizarlo para un convertidor específico, en este caso el convertidor asociado a los paneles solares fotovoltaicos. De nuevo, lo que ocurre entonces es que el convertidor se usa para regular esa transferencia de energía, en otras palabras, para controlar el punto de trabajo de los paneles solares, o dicho de otra manera, controlar su tensión y su corriente. En el caso de los paneles en particular, esto se hace de manera de tratar de asegurar la máxima extracción de potencia, es decir, buscar la combinación de corriente y tensión que maximiza la potencia de los paneles. Obviamente porque el sol, al ser un recurso gratuito, conviene aprovecharlo siempre al máximo, ¿no? Entonces, en particular, esa transferencia de potencia se controla de manera de que la extracción de potencia sea máxima, lo cual se conoce como seguimiento del punto de máxima potencia o MPPT. En este caso la transferencia es unidireccional, ¿no? Pero recordemos, porque siempre a los paneles se les saca energía y no debería haber potencia inversa, pero hay otros convertidores que sí admiten bidireccionalidad. El convertidor acá, en este caso en particular, es
una topología continua que se conoce como boost o elevador. Elevador en el sentido de que la tensión de los paneles es menor a la tensión que hay del lado de continua, más o menos acá son 150 voltios y 300. Y bueno, como dijimos, esto tiene asociado una tarjeta electrónica de control que lo que hace es controlar las señales de disparo de los transistores de manera de llevar el equipo al punto de trabajo que uno quiere. Y como acá se muestra una foto de esa tarjeta, es la que está ahí en color verde. Esa vendría a ser el cerebro, digamos, del convertidor. Y ese cerebro, a su vez, está comunicado a través de una red CAN y desde el punto de vista lógico de la comunicación se puede entonces considerar un nodo CAN. Para garantizar una integración tecnológica sólida, adherimos a estándares industriales reconocidos. Esto asegura compatibilidad, brinda confiabilidad y particularmente la posibilidad de escalar el sistema en el futuro. Dentro de este marco desarrollamos el servidor LAC-OPC. OPC es acrónimo de Open Platforms Communications, que es una tecnología estándar en la industria y constituye un puente entre la red CAN y otros software de terceros. En particular el HMI SCADA, permitiendo así un intercambio de información seguro y fluido. Además, incorporamos otros protocolos de comunicación ampliamente difundidos en la industria, como lo son Modbus TCP y S7 Profinet, este último propio de la familia Siemens. De esta manera, el sistema puede interactuar con una gran variedad de dispositivos y aplicaciones sin necesidad de codificar soluciones cerradas. La supervisión de todo este sistema se realiza de manera centralizada a través de una única interfaz hombre-máquina resuelta con un SCADA. Esto no solo permite reunir físicamente toda la información disponible en los buses de datos, sino que implica una centralización lógica que abarca a todos los componentes de la red. Gracias a este enfoque, el operador puede monitorear y gestionar la red LAC de forma más simple y eficiente al no estar los datos dispersos y con distintas interfaces. Así, resulta que la centralización no solo agiliza la operación, sino que crea un punto centralizado de adquisición de información. Esto nos permite realizar análisis de datos tanto en tiempo real como histórico y nos aporta una base sólida para la experimentación, para la optimización de nuestros algoritmos y la corrección de errores. En primera instancia, la capa digital permitirá la supervisión y protección de la red en su nivel sistémico, el relevamiento en tiempo real de las variables de interés en todos los convertidores de potencia y en todos otros elementos dentro de la red, permitirá supervisarlo y protegerlo en caso de que haya alguna variable que exceda los valores de operación normal. Adicionalmente, el tener esta información va a permitir la gestión planificada y el control en tiempo real de todos sus elementos. Dícese, la generación, ya sea la generación emulada, como ser el generador, la emulación de turbina eólica, como la generación en tiempo real de elementos físicos reales, en este caso los paneles solares fotovoltaicos que están instalados en el techo del laboratorio, pero así también la operación segura de los almacenamientos de energía, que como previamente hemos mencionado, tenemos tres tipos de almacenadores de energía: baterías plomo ácido, volante de inercia y supercapacitores. Asimismo, el consumo de energía en todos los elementos de la red puede ser monitoreado y planificado, así como todos los flujos multidireccionales dentro del interior de la red. Mencionamos que tenemos dos buses de continua, uno de 300 voltios y otro de 600 voltios, y al mismo tiempo tenemos un bus de 3x380 de corriente alterna, de tensión alterna, en el cual y conectados a través de convertidores de potencia que también son gestionados y controlados a partir de esta capa digital. El flujo multidireccional dentro de la red, como veníamos
veníamos mencionando, permite la coordinación de la generación renovable de manera de maximizar la generación, la extracción de energía de los recursos renovables, dícese el seguimiento del punto de máxima producción, tanto del solar como del eólico. El hecho de tener almacenamiento de energía permite vincular la generación, que en este caso es renovable intermitente, de la demanda, que tenemos una demanda también variable, pero determinada por la demanda, y el almacenamiento de energía permite justamente equilibrar y al mismo tiempo estabilizar la red, y al mismo tiempo tenemos control sobre los distintos consumos de energías. En el flujo bidireccional de la interacción con la red de distribución, mencionamos también que la red se encuentra vinculada o puede vincularse con la red de suministro local. En este caso es el edificio en el cual está situado el laboratorio, pero se podría pensar en una red eléctrica conectado a cualquier punto, ya sea de la distribución, de la empresa de distribución. Y la interacción con este sistema de distribución puede ser desde un punto primero aislado, es decir, una red aislada en la cual no tiene interacción, o puede estar conectado, ya sea consumiendo, gestionando cuál es la demanda interna, en el caso de pensar, por ejemplo, una red en la cual no tenemos generadores de energía, pero sí tenemos control sobre las cargas, y tenemos incluso por ahí un almacenador de energía, podemos gestionar cuánto es el consumo que tenemos de la red eléctrica. Podemos pensar también en prosumidores, en el cual tenemos justamente instalación de generación renovable, y cuando tenemos algún excedente, cuando tenemos que la generación local excede el consumo local, tenemos una inyección sobre la red eléctrica, y en otros casos tenemos justamente un consumo para justamente compensar la no generación en ciertos momentos. Y también podemos pensar en sistemas por ahí un poco más complejos de implementar, como el caso de un generador neto. Este caso en particular es un caso de estudio en el cual hemos trabajado, en realidad estamos trabajando, hay un alumno que se encuentra trabajando, y consiste en el compromiso de una serie de generadores eólicos con la generación del día previo. El operador de la red le exige al generador que mantenga ese compromiso asumido el día previo dentro de cierta banda durante el día de inyección de la generación, y el generador adiciona un banco en este caso era un banco de baterías, pero podría ser cualquier otro almacenador de energía, para justamente mantenerse dentro de esa banda. Es un ejemplo concreto de un caso real en el cual podemos emularlo de manera perfecta con lo que tenemos hasta el momento implementado en el laboratorio. En las próximas diapositivas voy a mostrar algunas configuraciones de interés. Si bien hay múltiples configuraciones que podemos optar dado las características actuales de la red, las siguientes son algunas más relevantes que hemos seleccionado para esta presentación. El primer caso de estudio que pueden ver en esta primera diapositiva es un caso de generación distribuida, también llamado prosumidor, en el cual tiene la particularidad de que no únicamente tiene justamente los paneles solares con su convertidor de potencia que inyectan en un bus de continua, y este bus de continua genera 3x380 y se conecta a la red de distribución, en el cual le permite justamente inyectar en caso de que la generación supere la demanda, sino que además tiene un banco de baterías asociado al bus de continua, es decir, que tiene un almacenador de energía que le permite no únicamente inyectar esa generación de energía excedente, sino almacenarla. Esto se puede controlar controlando justamente los dos convertidores de potencia, los cuales podemos hacer a través del gestor de energía de la REILAC. Como segundo caso de estudio, hemos elegido un generador eólico de alta potencia conectado a la red,
En el caso particular del array LAC tenemos la emulación de la turbina eólica realizada con un motor de 30 HP, conectado solidario a un generador sincrónico de 20 kVA, el cual es controlado a través de la electrónica de potencia del convertidor, del cual, como mencionamos anteriormente, hemos hecho tanto la parte electrónica como la parte de implementación del control, de la programación del control, que genera sobre un bus de continua de 600 voltios. Luego hay una etapa convertidora de DC-AC, en la cual transforma estos 600 voltios en 3x380, en donde se encuentra conectadas cargas trifásicas y al mismo tiempo la posibilidad de conectarse a la red, de manera de que en caso de que esos switches estén cerrados, la inyección o el excedente de generación eólica se inyectaría directamente a la red de distribución. Y como caso de estudio 3, podemos mostrar una microred eléctrica que puede estar, como en los otros casos, conectado o no conectado a la red, pero en la cual se encuentran conectados dos tipos de turbinas eólicas de distintas potencias. El primer generador, el tándem emulador generador eólico de 2 HP y de 2 kVA, en el cual se encuentra justamente conectado al bus de 300 voltios y luego a través de convertidores de potencia conectan estos 300 voltios con la red alterna de 3x380 y al mismo tiempo a esa red de 3x380 se encuentra conectado el sistema que describí en el caso anterior, que es el emulador de turbina eólica a partir de un motor de 30 HP y un generador de 20 kVA. Y a su vez este bus alterna de 3x380 tiene la posibilidad de conectarse a la red de distribución. Nuevamente todos estos esquemas pueden funcionar conectados o desconectados de la red y existen cargas conectados a esta red trifásica a las cuales están conectados ambos emuladores.